Vosotros normalmente me soléis preguntar por consejos para que podáis mejorar vuestras dominadas. En este vídeo te voy a contar 15 secretos o 15 trucos y estoy convencido de que alguno de ellos sin duda te va a ayudar. Si te gusta, te ayudan o crees que te han sido útiles, agradezco muchísimo tu manita arriba. Sin duda, seguramente si os gusta haga muchos más. Vamos a ello. El primer consejo que yo os doy para poder mejorar en dominadas consiste simplemente en realizar el inicio con una correcta retracción escapular, es decir, tratando de juntar las escápulas lo máximo posible hacia atrás. ¿Por qué? Porque básicamente la fuerza total que tú vas a aplicar para poder subir en una dominada no es ni más ni menos que la suma del conjunto de fuerzas que vas a aplicar con tus diferentes articulaciones. Si tú inicias directamente el movimiento realizando una flexión con el codo, estás sacando de la ecuación el trabajo con las escápulas y por lo tanto estás realizando una dominada que no es eficiente. ¿Qué tenemos que hacer? Realizamos una correcta retracción y después podemos subir con muchísima más fuerza. Un error muy común y que nos limita muchísimo a la hora de trabajar en dominadas es que simplemente intentamos reclutar nuestros flexores de codo, es decir, tratamos de empujar siempre con los codos hacia abajo. Bien, esto es un completo error. Nuestra intención jamás tiene que ser la de empujar con los codos hacia abajo. Tenemos que intentar llevar los codos tan atrás como sea posible, es decir, realizar una extensión con el hombro como si quisiéramos golpear a un compañero que se encuentra detrás nuestro. Si os fijáis, nosotros cuando realizamos dominadas con agarre supino o dominadas con agarre neutro, precisamente estamos acentuando muchísimo más este gesto y es uno de los motivos por los cuales podemos levantar más peso y realizarlas con mayor facilidad. Por lo tanto, evitamos el hecho de simplemente bajar con los codos hacia abajo y vamos a intentar llevarlos tan atrás como sea posible. Vamos a reclutar al máximo nuestros músculos de la espalda. Esto sería incorrecto. Y esto sería correcto. Nunca intentes subir tú hacia la barra, tu mentalidad tiene que ser precisamente la contraria, y es que vas a tratarla con tanta fuerza que la vas a arrancar y la vas a acercar a ti. Si tú piensas en traer la barra hacia ti en lugar de tú subir hacia ella, en definitiva vas a reclutar muchísimo mejor tus músculos de la espalda y vas a complementarlo de forma perfecta con el punto anterior. Durante todo el ejercicio tienes que forzar una rotación externa con tu hombro, es decir, si tú realizas una rotación externa con tu hombro, el codo tenderá a acercarse a tu cuerpo, y si tú realizas una rotación interna con el hombro, el codo tenderá a alejarse de tu cuerpo. ¿Por qué es clave realizar esto? Pues principalmente por dos cosas. En primer lugar, para poder trabajar de forma segura y de forma eficiente, y en segundo lugar, porque es clave y es fundamental para poder realizar la extensión con el hombro de la cual os he hablado antes, es decir, para poder golpear al compañero que se encuentra detrás. Esto es algo que tenemos que evitar a toda costa, es decir, llevar los codos hacia afuera, y esto es algo que siempre tenemos que realizar una rotación externa con el hombro. Es importante que siempre predomine dentro de tu rutina de entrenamiento una dominada con una amplitud y con un agarre que a ti te resulte más cómodo, ya sea agarre supino, ya sea agarre neutro o ya sea agarre prono. Ahora bien, el consejo personal que yo te doy y del cual ya he hablado en otros vídeos es que alternes tanto la amplitud como el tipo de agarre, porque de esta forma vas a poder progresar muchísimo más. Por norma general, el mejor agarre y el más seguro siempre es el agarre neutro. Es un agarre con el cual hay una mayor ventaja mecánica y es un agarre con el cual se puede trabajar de forma muy segura para los hombros. Por lo tanto, yo es el que suelo recomendar. En primer lugar, basándome en mi experiencia y en segundo lugar, basándome en la evidencia científica, te recomiendo que no llegues al fallo muscular en las dominadas. Aparentemente puede darnos la sensación de que es un método útil, pero realmente creo que nos limita bastante. Por lo tanto, intenta no llegar al fallo muscular y si lo haces que sea de forma muy puntual, porque si no te vas a estancar.
Un método para mejorar en dominadas y que yo personalmente he utilizado para trabajar mi récord Guinness de la dominada más pesada del mundo consiste en trabajar y mejorar alternando ventajas mecánicas. ¿Qué quiere decir? Pues básicamente que si yo realizo 5 dominadas con agarre prono y llego al fallo con 80 kilos, en lugar de trabajar con 5 dominadas, lo que hago es trabajar con 4 y no llegando al fallo muscular, y además, nada más bajarme de realizar estas dominadas con agarre prono, realizo 3 dominadas con agarre neutro y me resulta más fácil. De esta forma el volumen total va a ser bastante mayor, porque va a ser 7 dominadas totales y la intensidad va a ser exactamente la misma, 80 kilos de lastre. Es importantísimo que siempre estiremos tanto como sea posible los codos y nuestra cintura escapular en la parte inicial del movimiento. ¿Por qué? Principalmente va a ser por dos cosas. En primer lugar, porque la fuerza únicamente se va a desarrollar en el rango de recorrido en el cual nosotros trabajamos. Eso quiere decir que si nunca llegamos a estirar, jamás vamos a poder ganar fuerza en el rango inicial del recorrido. Y en segundo lugar, porque cuanto mayor es la elongación inicial, mayor es la fuerza con la cual se va a producir la contracción. Es decir, supongamos que tenemos una goma. ¿Cómo va a ejercer más fuerza una vez la soltamos? ¿Si la estiramos mucho o si la estiramos poco? Pues esto es exactamente igual. Tratamos de elongar lo máximo posible, nos descolgamos del todo y aprovechamos esta elasticidad para subir con muchísima más fuerza y una contracción muchísimo más fuerte. Si te encuentras limitado en cuanto a fuerza para poder realizar dominadas, sin duda el trabajo excéntrico es la clave, es decir, aguantar la caída tanto como sea posible en este gesto. Tenemos dos opciones, que tú ya realices algunas dominadas pero todavía no te encuentres cómodo y por lo tanto yo te recomiendo que hagas tantas dominadas como puedas sin fallar y dediques la última en cada serie para aguantar tanto como sea posible la caída, o directamente que tú no puedas realizar ninguna dominada. En ese caso el consejo que yo te doy es que saltes y aguantes tanto como sea posible la caída en este gesto. Un consejo que os doy a todos y que por favor tenéis que cumplir: tenéis que intentar aguantar siempre la misma cadencia durante todo el ejercicio. Es decir, un error que es muy común consiste en saltar y aguantar tanto como se puede en el tramo inicial del recorrido, pero una vez llegamos a la mitad, pues simplemente perdemos esa contracción y bajamos a gran velocidad, algo así. Esto es un error y tenemos que evitarlo, tenemos que intentar siempre bajar con la misma cadencia, así. ¿Por qué? Pues básicamente porque si nosotros aguantamos mucho tiempo bajo tensión en esta parte, pero no aguantamos nada en esta otra, estamos únicamente ganando fuerza en el inicio de este recorrido y por lo tanto seguimos limitándonos durante todo este ejercicio. Si no tienes pensado aumentar la intensidad en tus dominadas utilizando un lastre, sin duda la clave es el volumen de entrenamiento. Eso quiere decir que si siempre haces lo mismo, siempre conseguirás los mismos resultados. Cada semana tienes que intentar aumentar el número de repeticiones totales que vas a realizar en esta. Y os preguntaréis, ¿cómo puedo hacer esto? Pues personalmente un método que yo te aconsejo es el entrenamiento en clusters. Gracias a este podrás aumentar el volumen total en cada semana y gracias a este podrás mejorar de una forma muchísimo más eficiente. Es mucho mejor realizar muchos pocos que realizar pocos muchos. Eso quiere decir que si nosotros partimos de un volumen total semanal como he explicado anteriormente, lo que nos interesa es repartirlo en tantos días como a nosotros nos sea posible. ¿Por qué? Pues básicamente porque podremos trabajar con más intensidad, podremos trabajar más frescos y por lo tanto realizar mejor técnica y sobre todo porque tendremos más posibilidades de automatizar este gesto. Si nosotros trabajamos con más frecuencia, en definitiva hay muchísimas más posibilidades de éxito y de mejorar en dominadas. Si ya has conseguido realizar entre 5 o 6 repeticiones, mi consejo personal es que utilices un lastre para añadir más intensidad. Si tú mejoras en un rango de entre 5 o 6 repeticiones, también estarás mejorando en los rangos submáximos, es decir, que podrás hacer más repeticiones sin lastre. ¿Qué quiere decir esto? Pues básicamente que la clave es que te hagas más fuerte. Si tú te haces más fuerte, después simplemente con una pequeña preparación podrás hacer muchísimas más repeticiones y de forma más eficiente. Es el consejo personal que yo os doy.
Sin ninguna duda es fundamental que mejoréis vuestra agarre y vuestra fuerza de las manos. ¿Por qué? Pues básicamente porque, como digo en este vídeo, el sticking point o punto de estancamiento se suele encontrar justo en esta zona de aquí. Si tú tienes un agarre que es débil, a medida que haces repeticiones te vas a ir alejando de la barra y por lo tanto con esto lo que harás es aumentar el tiempo bajo tensión en este sticking point. En definitiva, lo que estás haciendo es perder eficiencia. Si tú tienes un agarre fuerte, puedes mantenerte exactamente durante todo el recorrido a la misma distancia y por lo tanto le puedes sacar partido a las dominadas. Sobre todo en dominadas supinas y sobre todo en dominadas neutras, tenemos que intentar pasar siempre la barbilla por encima de la barra. ¿Por qué? Porque como he dicho anteriormente, únicamente vamos a poder ganar fuerza en el rango de recorrido en el cual vamos a trabajar. Si nosotros no pasamos nunca la barbilla por encima de la barra, sin duda esa será la zona más débil y en la cual jamás vamos a progresar. Como digo, esto principalmente lo tenemos que hacer en las dominadas supinas y principalmente en las dominadas neutras, porque ambas son bastante seguras. Si nosotros queremos trabajar con dominadas pronas y queremos trabajar con mucho lastre, sin duda yo personalmente os recomiendo que tengáis cuidado, porque hay mayor riesgo de lesión. Otra forma para mejorar en dominadas y que yo personalmente he utilizado para mejorar en mis récord Guinness consiste en al menos una vez a la semana trabajar de forma específica en la zona de máxima desventaja mecánica. Eso quiere decir que si yo siempre que trabajo con lastre fallo todas las series exactamente aquí, al menos una vez a la semana trabajaría de forma específica en esta zona. Y os preguntaréis, ¿cómo lo haces? Pues tienes dos opciones. La primera, utilizar muchísimo lastre y mantenerte en isométrica precisamente en esta zona entre 5 o 10 segundos. Y en segundo lugar, usar bastante menos lastre y quedarte en esta zona de forma específica entre 20 o 30 segundos. Ambos son métodos que yo utilizo y sin duda son métodos que yo te recomiendo para progresar. Bueno, hasta aquí los 15 secretos o 15 consejos que yo he creído que eran más útiles para vosotros. Por favor, si te ha gustado este vídeo, espero que dejes tu comentario en este canal. Un fuerte abrazo y nos vemos en los siguientes. Muchas gracias.